Bueno, vamos a continuar ahora viendo algún detalle más acerca de la definición de estilos de cota. Y para ello vamos a entrar primero al administrador con el comando escrito acoest y una vez aquí seleccionar el estilo deseado, el estilo lo que vamos a modificar, que en este caso es el que está definido como actual, por eso ya está seleccionado, y darle a modificar. Bien, yo ya estoy en esta ficha, que es la que vamos a examinar ahora, ficha de ajustar. Si no, se selecciona haciendo clic encima. En esta flecha trae una serie de opciones más o menos relacionadas con qué hacer cuando tenemos una cota como esta, en la que no hay hueco, no hay suficiente espacio para que quepan dentro las flechas y el texto. Y entonces aquí vienen una serie de opciones que podemos regular. Y la primera es opciones de ajuste. Aquí AutoCAD nos pregunta qué queremos hacer en caso de que no haya hueco suficiente para flechas y texto. Y nos dice que qué es lo que queremos sacar fuera primero. Nos dice el texto o las flechas, lo que mejor se ajuste. Esto es una opción automática y yo aquí diría que no es el texto o las flechas, sino que es el texto y o las flechas, porque AutoCAD decide. Y en este caso tenemos fuera flechas y tenemos fuera texto. Así que aquí en este caso sería una I. Bien, luego nos deja decir que lo primero que se saca fuera son flechas o texto y flechas. Esto también depende, hay veces que no hace demasiado caso. Lo que sí podemos hacer es forzarlo a mantener texto entre líneas de referencia. Y esto sí que funciona. Si nosotros le damos aquí, el texto se mueve aquí a esta zona entre las líneas de referencia. Bien, yo suelo tener este marcado y es el que recomiendo, pero sí vamos a probar qué ocurre con mantener texto entre líneas de referencia. Le doy a aceptar, le doy a cerrar y vemos que el texto efectivamente se mueve y se coloca entre las líneas de referencia. Se coloca a una distancia de la línea de cota, que es la que habíamos establecido en el desfase, que es esta misma que hay aquí. Bien, voy a deshacer este cambio porque yo esto que acabo de hacer de forma automática, diciéndole a AutoCAD que lo fuerce a poner el texto entre las líneas de referencia, lo puedo hacer también de forma manual. Tendría que seleccionar la cota, luego hacer clic en el grip que está sobre el texto y mover ese grip al punto medio de la línea de cota. Y así el texto se habría movido y habríamos conseguido exactamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces podemos dejar esa opción automática de que AutoCAD decida qué saca fuera y luego en algún momento que no nos conviene o no nos gusta, sí manualmente podemos desplazar alguno de esos textos al interior de las líneas de referencia. Bien, voy a darle a deshacer y vamos a fijarnos en una cosa más cuando tenemos este tipo de disposición de cota. Bien, vimos hasta ahora que teníamos variables que nos permitían definir a qué distancia estaba el texto de la línea de cota, pero aquí que lo tenemos por fuera, tenemos también una distancia entre el texto y lo que sería la prolongación de la línea de referencia. Nosotros podríamos, llegado el caso, preguntarnos si esta distancia viene regulada en algún sitio. Y lo cierto es que no existe ninguna variable que nos permita elegir cuánto de lejos está este texto. Entonces la posición de este texto depende por un lado del desfase respecto a la línea de cota, que eso sí lo podemos regular, pero esta distancia de aquí depende del tamaño de las flechas. Cuanto más pequeñas son las flechas, menos espacio hay aquí. Y vamos a hacer una prueba para ver cómo cambia. Vuelvo al cuadro de diálogo. Voy a cambiar en texto el desfase de línea de cota, voy a poner 0,05 para que aquí se acerque un poco y luego también voy a cambiar el tamaño de la flecha y voy a ponerle 0,05. Y al hacer todo un poco para el más pequeño se tendría que acercar más hacia aquí y se tendría que acercar a la línea de cota. Entonces le doy a aceptar, cerrar y vemos que efectivamente se acerca. No solo se acerca, sino que ahora que las flechas son un poco más pequeñas, demasiado pequeñas, aunque tampoco se aprecia
No se aprecia demasiado el cambio con antes, pero sí, antes se notaba aquí que eran un poco más grandes. Bien, sí, son más pequeñas y por tanto aquí caben entre las líneas de referencia. Entonces AutoCAD automáticamente decide que ahora van aquí dentro. Sin embargo, el texto, por el tamaño que tiene, se queda fuera. Bien, voy a deshacer el cambio. Sí que se nota, aquí se nota un poco más el tamaño de la flecha, aunque sea de 0,05 a 0,075. Pues bien, queda visto que aquí esta distancia entre el texto que se sitúa por fuera y la prolongación de la línea de referencia no viene regulada por ninguna opción que nos dé AutoCAD, simplemente cambiará en función del tamaño de la flecha. Bien, vamos a seguir. Y vamos a ver ahora la ubicación del texto. Bien, nos dice que si no está en su posición por defecto, que sería en el centro, ¿dónde la queremos colocar? Junto a la línea de cota, que es como está ahora, junto a la línea de cota, sobre la línea de cota con directriz, y sobre la línea de cota sin directriz. La diferencia entre junto y sobre quiere decir que junto está a la distancia que nosotros marcamos en el desfase, que era esta de aquí, desfase de línea de cota. Si le ponemos sobre, quiere decir que se aleja y se pone en una posición algo más lejana respecto a la línea de cota. Entonces vamos a ver estas dos opciones y también podemos introducir así qué es una directriz. Le voy a dar primero sobre línea de cota con directriz, le doy a aceptar, cerrar y veo que sigue un poco fuera, estaría fuera de la línea de referencia, aunque más cerca, pero se aleja de la línea de cota. Por eso aquí pone sobre la línea de cota y la otra era junto a la línea de cota. Bien, vemos que aparece este elemento que es la directriz. Y la directriz es una línea en AutoCAD, que luego veremos en más profundidad, que lo que hace es apuntar a una zona determinada del dibujo. Y en este caso lo que quiere esta directriz decir es que este texto se corresponde a la longitud de este segmento. Bien, vamos a entrar otra vez para ver cómo quedaría sin la directriz. Le doy a aceptar, cerrar y se acercaría un poco, quedaría centrada, pero no está junto a la línea de cota como habíamos hecho antes. No está a esa distancia de 0,075 que habíamos definido y que tenemos aquí, sino que está un poco más lejos. No tanto como cuando tenemos directriz, pero sí está más alejada. Yo voy a volver a entrar porque me gusta dejar junto a la línea de cota. Vale, cuando aceptemos luego ya se van a aceptar los cambios. Vamos a pasar a ver la escala para funciones de cota. Bien, aquí nos ofrece, si seleccionamos anotativa, que las escalas sean de tipo anotativo. Y esto ahora mismo nos lo vamos a saltar porque en el tema de espacio modelo y espacio papel de presentaciones vamos a ver más en concreto qué quiere decir que es una escala y que una cota, un objeto, sea anotativo. Entonces esto no lo vamos a dejar y vamos a dejar marcado usar escala general. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en este momento tenemos un 1 marcado y esto quiere decir que todos los tamaños que vienen en nuestras cotas, en las que estamos utilizando, son exactamente los tamaños definidos en estas fichas anteriores. Es decir, que si yo aquí, por ejemplo, en texto, tengo una altura de texto de 0,075 y un desfase de línea de cota de 0,075, al tener una escala general de 1, esas distancias se cumplen y son las que me aparecen en el dibujo. Pero ¿qué ocurriría si yo tuviera aquí un 0,5? Pues estaría teniendo en mi dibujo todas las longitudes multiplicadas por 0,5. Entonces el texto no tendría una altura de 0,075, sino que sería 0,075 por 0,5, es decir, la mitad de esto o la mitad de esto. Y de la misma manera, si yo aquí tuviera un 2, entonces aquí el tamaño del texto, la altura del texto sería el doble y el desfase de la línea de cota
también sería el doble. Bien, esto puede utilizarse, aunque no es muy recomendable, en casos en los que, por ejemplo, yo tengo que hacer esta presentación ahora mismo, una ventana en la que voy a sacar esta aleta, por ejemplo, un tamaño A4, y me parece que el tamaño de texto es desproporcionado. Entonces sí, yo puedo entrar aquí al administrador de estilos y ponerle a todo una escala general de 0,5. Entonces al darle, esto se me va a empequeñecer. Voy a darle a aceptar, cerrar, y vemos que los tamaños disminuyen. Habría que medir para saber si se divide entre 2 exactamente, pero podemos aceptar a decir que sí, que efectivamente eso ocurre. Vamos a probarlo al revés. En vez de ponerle 0,5, vamos a ver que con el doble, si le pongo un 2, todos los tamaños aumentan. Es verdad que el estilo queda un poco feo al multiplicar por 2. Habría que seguramente modificar alguna cosa, mover esto moverlo un poco más para aquí. Bien. Voy a deshacerlo y voy a dejarlo con el factor de escala 1. Nos queda entonces repasar cómo podríamos crear una copia de este estilo de texto, pero con una escala general de 0,5. Vamos al administrador, seleccionamos esto que ya está, le damos a nuevo, le daríamos nuestro nombre. Voy a hacer uno con factor de escala 0,5, comenzar por mi estilo cota. Como ya estaba marcado de antes, aparece aquí, si no todavía nos podríamos arrepentir. No es anotativo y es para todas las acotaciones. Le daríamos a continuar y aquí únicamente cambiaríamos la escala general por 0,5. Con esto aceptaríamos y ya tendríamos este estilo creado.